Imagina un mundo sin Mickey Mouse, sin castillos mágicos, sin parques donde los sueños se vuelven realidad. Ese vacío existía hasta que un joven llamado Walt Disney decidió que la imaginación podía convertirse en negocio. Walt no solo creó personajes, construyó un universo de esperanza. Retrocedamos a 1901, en Chicago. Walt creció en una familia donde el trabajo duro era la única ley. En la granja familiar, mientras otros niños corrían por los campos, Walt buscaba trozos de papel y restos de carboncillo. Se sentaba en un rincón oscuro del granero y trazaba formas de animales sobre el papel rugoso. Sus manos se movían con rapidez, capturando el movimiento de las patas y el brillo de los ojos de las criaturas que observaba. De repente, la puerta del granero crujía. Walt escondía los papeles bajo su almohada, apretando los dientes mientras su padre entraba y le ordenaba volver a las tareas del campo. Aquel papel escondido bajo la almohada era su única posesión, el primer mapa de un mundo que aún no existía, pero que él ya estaba empezando a dibujar. Años después, en Kansas City, el sueño de Walt se enfrentó a la realidad. Su oficina, el Laugh-O-Gram Studios, era apenas un cuarto helado iluminado por una única bombilla parpadeante. Las paredes estaban cubiertas de bocetos, pero el hambre y las deudas pesaban más que la tinta. Una mañana, el casero giró la llave en la cerradura desde afuera, sellando la puerta. Walt se quedó dentro. No hubo gritos, solo el silencio de un proyecto que se desmoronaba. Walt recogió sus lápices y se levantó. Caminó hacia la estación de tren bajo una lluvia constante. Con los últimos centavos compró un billete a California. Mientras el tren se ponía en marcha, Walt miró por la ventana como Kansas City se desvanecía en la niebla. Hacia el oeste, el sol comenzaba a ocultarse, dejando tras de sí un horizonte incierto donde todo estaba por reconstruirse. En 1928, tras perder los derechos de su anterior creación, Walt se instaló en un garaje. El espacio era estrecho, apenas iluminado por una lámpara que colgaba sobre una mesa de madera astillada. Walt tomó un lápiz, apoyó la punta sobre el papel y trazó un círculo perfecto. Añadió 2 orejas redondas, un hocico y una cola larga. El ratón cobró vida bajo sus dedos. Durante semanas, Walt trabajó sin descanso, ajustando cada fotograma. Cuando Steamboat Willie llegó a la pantalla grande, el público se acomodó en sus asientos esperando una animación muda más. Pero entonces, el ratón apareció en el timón de un barco y comenzó a silbar. El sonido llenó la sala. La audiencia contuvo el aliento. Al terminar la proyección, el silencio duró apenas un segundo antes de romperse. La gente se levantó de golpe, aplaudiendo con fuerza. El ratón ya no era solo un dibujo, era un fenómeno. El éxito del ratón no calmó la ambición de Walt. En 1937, convocó a sus socios para presentar un plan que parecía un suicidio financiero. Una película de 80 minutos protagonizada por una princesa. La sala se llenó de murmullos. Sus colaboradores golpearon la mesa, calificando la idea de locura absoluta. Argumentaron que nadie aguantaría tanto tiempo viendo dibujos animados. Walt no discutió. Se levantó, caminó hacia la ventana y señaló el estudio, donde los animadores trabajaban sin descanso, con los ojos hundidos por el agotamiento y las manos manchadas de tinta. La presión financiera se volvió asfixiante. Los bancos cerraron sus puertas y el presupuesto se evaporó en semanas. Walt tomó una decisión final. Firmó los documentos que hipotecaban su propia casa y entregó sus pólizas de seguro de vida como garantía. El peso de la pluma sobre el papel fue el único sonido en la oficina vacía. Sus socios se retiraron, dejándolo solo frente a una pila de facturas impagadas y una mesa de dibujo llena de bocetos. Walt volvió a sentarse, tomó su lápiz y comenzó a trazar el primer plano de la historia. Cada línea era un riesgo, mientras la historia de la princesa comenzaba a cobrar forma. La noche del estreno, la sala de cine estaba repleta. Walt se quedó en la parte trasera, con las manos apretadas contra los costados, sintiendo el peso de cada centavo invertido en la pantalla. Las luces se apagaron. La música comenzó a sonar, envolviendo a los espectadores en una atmósfera nunca antes vista. Durante los 80 minutos, nadie en la sala se movió.
Los niños observaban con los ojos fijos en la pantalla, y los adultos, que habían entrado con escepticismo, se olvidaron de sus relojes. No hubo murmullos, ni el sonido de alguien removiéndose en su asiento. Solo se escuchaba el ritmo de la banda sonora y las voces de los personajes. Cuando la pantalla se fundió a negro y los créditos comenzaron a subir, el silencio fue absoluto, casi pesado. Walt contuvo el aliento, con los músculos tensos. Entonces, un espectador en la primera fila se puso de pie, luego otro. En cuestión de segundos, la sala entera estalló en un estruendo de aplausos. Walt soltó el aire que había retenido durante meses. El éxito fue rotundo. La ovación duró minutos. La incertidumbre se disipó por completo. Años después del éxito, Walt caminaba entre las hileras de un campo de naranjos en California. El aire olía a tierra húmeda y fruta madura. Se detuvo, señaló un punto específico en la tierra y trazó un círculo en el aire con el dedo. «Aquí construiremos un lugar donde los adultos vuelvan a ser niños», anunció. Sus palabras chocaron contra un muro de rechazo. En las salas de juntas, los inversores golpeaban los planos sobre las mesas de caoba, llamando a su plan una pérdida de dinero sin sentido. Argumentaron que nadie pagaría por entrar a un parque temático. Walt no escuchó las negativas. Salió de las oficinas, cruzó la ciudad y regresó a su casa. Comenzó a vaciar sus estanterías. Vendió sus pertenencias, sus colecciones y cualquier objeto de valor que poseía para reunir el capital necesario. Cada objeto que salía de su casa era un ladrillo más para el terreno de los naranjos. Sus manos, acostumbradas a dibujar personajes, ahora firmaban documentos de liquidación de activos. No quedaba rastro de duda en su mirada. Mientras observaba cómo sus ahorros se convertían en maquinaria pesada y materiales de construcción, la visión comenzaba a tomar una forma física. El día de la inauguración, las puertas de hierro se abrieron con un chirrido metálico. Walt permaneció a un lado, observando cómo la multitud cruzaba el umbral. No hubo un momento de duda. Miles de familias corrieron hacia el centro del parque, sus pasos resonando sobre el pavimento recién colocado. Los niños, con las manos estiradas, soltaron cientos de globos de colores que ascendieron rápidamente, cubriendo el cielo azul de California. El aire se llenó de gritos de asombro y risas que rebotaban en las paredes. Walt se mantuvo en un rincón, con las manos hundidas profundamente en los bolsillos. El ruido de la maquinaria de construcción había sido reemplazado por la música ambiental. Se quedó allí, inmóvil, mientras el polvo se asentaba. La estructura que había imaginado, aquella que los inversores llamaron un error, ahora respiraba vida propia. Walt observó cómo un niño señalaba hacia el castillo. En ese instante, el esfuerzo de años y las noches de incertidumbre se consolidaron. Walt no dijo una palabra, pero sus hombros se relajaron. Su imaginación ya no estaba solo en su mente. Ahora era un lugar donde otros podían caminar, tocar y sentir. En 1966, el pulso de Walt se detuvo, pero el motor que él puso en marcha no se apagó. Su ausencia dejó un vacío en los estudios, pero las cintas de celuloide siguieron girando y los parques continuaron recibiendo a millones de visitantes cada año. La historia de su vida se convirtió en un mapa para quienes buscan transformar ideas en realidades tangibles. Walt demostró que el dinero es solo una herramienta, a menudo limitada, mientras que la persistencia es el único combustible capaz de sostener un proyecto a través de las décadas. Cada película que se proyecta y cada niño que entra en un parque es una prueba de que la visión individual puede alterar el curso de la cultura global. No se trató de acumular fortuna, sino de construir un lenguaje visual que conectó a generaciones enteras. El mundo que él imaginó, aquel donde las reglas del trabajo duro se mezclaban con la audacia de lo imposible, se consolidó como un legado permanente. La lección queda clara. Los sueños no se miden en balances bancarios, sino en la capacidad de cambiar la forma en que el mundo percibe la realidad. La historia de Walt Disney nos enseña que el límite entre lo imposible y lo real es solo una cuestión de voluntad. Él transformó bocetos en papel en un imperio de asombro, demostrando que la creatividad no necesita permiso para cambiar el mundo. Pero el ingenio humano no se detiene en los dibujos animados.
Hay mentes que operan en las sombras, transformando la realidad desde laboratorios y patentes que nadie ve. En nuestro próximo episodio dejaremos los parques temáticos para entrar en el mundo de Hedy Lamarr. Quizás la conozcas por su rostro en la gran pantalla, pero su verdadera genialidad ocurrió lejos de las cámaras. Mientras el mundo la admiraba como una estrella de cine, ella trabajaba en un sistema de salto de frecuencia, que hoy sostiene la red inalámbrica que utilizas cada segundo. ¿Cómo pasó una actriz de Hollywood a inventar la tecnología detrás del Wi-Fi? La respuesta desafía todo lo que creemos saber sobre las apariencias. Acompáñanos en el próximo relato para descubrir cómo una mente brillante logró conectar el mundo entero desde el silencio de un taller improvisado. La historia de la innovación apenas comienza.